Bien, vamos a empezar entonces con el tema el día de hoy de alopecia y vamos a hablar acerca de las diferentes alternativas que tenemos con el tema de la cosmetría médica. Bueno, primero que nada, recordar que el cabello crece en agrupaciones, es decir, en folículos que generalmente contienen cada uno entre 1 y 3 pelos. El cuero cabelludo humano contiene aproximadamente 100,000 cabellos, es decir, 50,000 folículos. Y bueno, pues bien sabemos que estos folículos se encuentran a nivel de la capa media de la dermis y que, bueno, justamente tienen una conexión importante con lo que es la glándula sebácea y glándula sudorípara. Por lo tanto, la regulación de estos dos aspectos, tanto la producción del sebo como la cuestión, el vaciamiento del sudor, pues son importantes. La hidratación, la nutrición, vienen a cargo de la vascularización por arteriolas y vénulas que tienen que ver en el cabello, en el cuero cabelludo. Entonces el cabello se va a ir renovando continuamente, perdemos alrededor de 100 pelos cada día y bueno, pues ya vimos cuántos folículos podemos llegar a tener, sin embargo no todos los folículos se encuentran activos, pues todos los folículos tienen que pasar por estas fases de crecimiento del pelo, en donde, bueno, pues algunos estarán en fase anágena o telógena. Cada cabello tiene una vida media más o menos de 4.5 años, durante los cuales pues va a ir creciendo alrededor de 1.25 centímetros al mes. Y bueno, mencionábamos, no todos los folículos se encuentran activos simultáneamente, sino que tienen que atravesar por estas fases de crecimiento, en donde de pronto pues el folículo se encuentra en reposo, algunas se encuentran en fase de crecimiento, otras se encuentran en desprendimiento y otras definitivamente en destrucción o reposo prolongado. Entonces, bueno, pues dependiendo de la etapa en que se encuentre cada folículo, pues se van a ir renovando. La alteración de los ciclos o de la duración de estos ciclos es lo que también está asociado con este problema de la alopecia. Ahora lo vamos a ver. La caída del cabello generalmente tiene un origen hereditario y familiar, afectando principalmente la parte superior del cuero cabelludo y rara vez la zona dadora. Entonces podemos observar como en la imagen, justamente en lo que es la parte frontal, o bueno, bien conocido en los hombres como las entradas, e incluso también en la alopecia de desprendimiento, pues básicamente en la zona frontal es donde se empieza a tener el problema, y en la parte del occipital, en la zona dadora, pues ahí difícilmente podemos verlo, aunque realmente también cuando tenemos problema de alopecia nerviosa o asociada a cuadros de estrés, las placas alopécicas se puede encontrar en cualquier parte del cuerpo, bueno, del cuero cabelludo. Entonces, tenemos diferentes tipos de alopecias. Está, por ejemplo, la alopecia masculina o androgénica. Esta tiene una causa genética fundamentalmente y afecta sobre todo a los varones. Al 60% de los varones pues pueden llegar a tener este problema más o menos alrededor de los 50 años o un poco más adelante. Este tipo de calvicie es más extendida en la población, decíamos, masculina, y generalmente su problema está relacionado con el tema hormonal, específicamente con los andrógenos. Y es así como sucede. Entra en acción la enzima 5-reductasa tipo 2, que es la que generalmente tiene que ver con la metabolización de la testosterona, para que en esa interacción genere dihidrotestosterona, y esto básicamente acorta la fase de crecimiento del folículo piloso. Justamente, pues esta enzima 5-reductasa tipo 2 va a afectar
dentro de estas fases de crecimiento, ¿verdad? Donde un folículo que está en la fase de crecimiento o que está en la fase de desprendimiento entre mucho más rápido en esta fase de destrucción o de reposo permanente, que es una fase telógena, y que, bueno, pues esta enzima está bien, ¿no? Es parte del crecimiento, es parte del ciclo o del comportamiento celular que debe de tener el folículo. Sin embargo, cuando esta enzima se incrementa, pues acorta la fase de crecimiento y pues entra como mayor número de folículos pilosos en reposo o en esta fase telógena, y entonces pues es ahí donde los nuevos cabellos pues ya no alcanzan tan bien ni el tamaño ni el grosor como los anteriores, y cada vez acelerando más número de folículos en pausa, termina convirtiéndose en vello y posteriormente pues en nada, ¿no? O sea, y empieza a crear estas placas alopécicas. El número de cabellos disminuye generalmente, aunque muchas veces la raíz del pelo permanece viva, por lo que en cualquier momento se puede reactivar. Esto es importante. Mientras no haya una alopecia cicatrizal, ¿verdad? No tengamos generación de cicatriz en el cuero cabelludo, generalmente se pueden reactivar estos folículos, y ese es el meollo del asunto a tratar el día de hoy, ya que a través de una terapia eutrófica o nutritiva, pues nosotros podemos inferir de manera positiva en la reactivación de estos folículos pilosos. La pérdida de cabello suele comenzar normalmente en la frente, como lo mencionábamos, en los lados o en la coronilla. Se presenta de manera muy rara este tipo de alopecia androgénica en las mujeres y los niños, porque definitivamente pues requiere de la presencia de las hormonas masculinas. Aunque también existe la alopecia femenina, y esta alopecia femenina generalmente es pues mucho menos frecuente. Es un trastorno que se da con el aclaramiento de la frente o los laterales. ¿Cómo es el aclaramiento? Bueno, se va dejando ver la zona de la coronilla de los laterales. Rara vez implica la pérdida total del cabello, y como les comentaba, pues sí está muy asociada al desprendimiento. Pues las mujeres solemos hacernos constantemente peinados que implica tracción importante del cabello hacia atrás, y bueno, en ese sentido vamos debilitando las raíces del folículo, ahí vamos acelerando el desprendimiento del cabello. Existe otro tipo de alopecia, que es la alopecia tóxica. Esta alopecia se puede presentar, por ejemplo, después de un episodio de fiebre elevada, en una enfermedad muy grave, en donde generalmente se administren medicamentos a dosis elevadas, medicamentos como, por ejemplo, talio, a veces vitamina A, retinoides, o otro tipo de intoxicación que implique una toxicidad en el organismo en general y que derive en alopecia tóxica. De igual manera, el comportamiento tiroideo o la disfunción de la glándula tiroides pues puede estar implicada, ya sea en el hipertiroidismo o hipotiroidismo, ya que, por ejemplo, en el hipertiroidismo el ciclo de aceleración o destrucción celular se ve afectado, ¿verdad? Y todo el metabolismo celular en general está pues acelerado, incluyendo las fases de crecimiento del pelo, lo que acorta pues esa fase de crecimiento y termina generando esta alopecia. O lo contrario, lo que es el hipotiroidismo, en donde las fases de crecimiento se ven enlentecidas, y entonces pues de igual manera no alcanza la madurez o el crecimiento el folículo como debiera, debido a que pues los procesos están demasiado enlentecidos, y bueno, pues entonces en ese sentido cualquiera de los dos problemas nos puede generar problema de alopecia. Bien, en el tema de la alopecia areata, bueno, esta alopecia areata o nerviosa, ¿no? Es de origen desconocido,
pero pues parece estar asociada a otro tipo de enfermedades inmunes. Y bueno, pues cuando nosotros estamos en situaciones de extrema nerviosismo, tensión, estrés, ¿verdad? Pues es cuando estos cuadros agravan. Y bueno, pues esta sí que se puede presentar en hombres, mujeres, niños, no tiene como alguna particularidad. Suele presentarse en forma de placas en el cuero cabelludo, pero también podría presentarse en otras zonas del cuerpo, por ejemplo, en la barba, en los brazos, ¿verdad? O en cualquier zona donde nosotros llegamos a tener vello o cabello. Y pues igual puede afectar a cualquier edad, puede afectar a hombres o mujeres. En algunos casos, este tipo de alopecia puede progresar incluso hasta la desaparición total del cabello. Y los folículos pilosos pues no quedan destruidos por completo, porque pues este pelo vuelve a crecer. Sí son frecuentes las recidivas, o sea, que se vuelva a presentar la placa mientras siga presente sobre todo este factor de estrés descontrolado que pueda sufrir nuestro paciente. Esta pérdida del pelo tiene también de alguna manera problema en la alopecia cicatrizal cuando pues justamente por algún traumatismo o algo así se esté generando pues esta cicatriz. Es muy difícil que nosotros podamos en una alopecia cicatrizal o generación de cicatriz volver a recuperar el folículo, porque pues es un tejido realmente pues ya fibrosado. Bien, generalmente dentro del tratamiento farmacológico, veamos qué opciones tenemos. Se utiliza, por ejemplo, el minoxidilo, que es un vasodilatador potente, es un vasodilatador de acción selectiva, especialmente sobre el territorio arterial. Reduce el minoxidilo pues la resistencia vascular periférica, provocando una caída de la presión arterial de forma intensa y duradera. El minoxidilo pues también estimula el crecimiento capilar en personas incluso con alopecia androgénica, y su mecanismo de acción a este nivel pues no ha sido totalmente dilucidado, pero pues se acepta que posiblemente al incrementar el flujo sanguíneo como resultado de la vasodilatación, pues esto favorece la vascularización, la nutrición de los tejidos, incluyendo la parte de los folículos pilosos. De hecho, es el principio de acción para básicamente la totalidad de los dilatadores o vasodilatadores que utilicemos para el pelo, ¿sí? El 35% de la dosis del minoxidilo es absorbida y eliminada 4 días posteriores a su aplicación. La solución de minoxidilo tópica, el 5%, también ha sido ampliamente utilizada para estimular el crecimiento del cabello y detener su caída, sobre todo en varones con alopecia androgénica. Y la combinación de este minoxidilo con otras técnicas también se ha suscitado, como lo vamos a ver. El minoxidilo combinado, por ejemplo, con la tretinoína, ha comprobado pues un buen resultado, ya que la tretinoína incrementa la absorción, de hecho, del minoxidilo y por tanto podría también incrementar la respuesta de la alopecia androgénica pues a este fármaco. ¿Cómo se administra? Se debe aplicar 1 mililitro de la solución de minoxidilo cada 12 horas sobre el cuero cabelludo, ya sea seco, empezando por el centro de la zona afecta y realizando masajes y friccionando con suavidad. Realizar masajes y fricción e incluso utilizar, por ejemplo, un cepillo de cerdas más o menos suaves, ¿verdad? Va a crear un enrojecimiento en el cuero cabelludo, lo que permitirá la apertura de los poros y así una mayor vascularización en primera instancia por la flexión y el masaje, y en segunda instancia con el calor y la apertura de los poros es más fácil que se absorba el fármaco y entonces pues tenga una mejor respuesta. Eso sí, la dosis no debe exceder
a los 2 mililitros al día, independientemente de la zona que nosotros estemos tratando. Es decir, no importa que coloquemos pues 0.5 mililitros en una y 1 mililitro en otra, el punto es que no debemos administrar más de 2 mililitros al día. La duración de este tratamiento es de 3 meses consecutiva, y si al cabo de este periodo no observamos todavía resultados, pues debemos interrumpir la aplicación o descansar por 30 días y retornar posteriormente al tratamiento. Entonces, es muy importante tener en cuenta que las fases del crecimiento del pelo pues son largas, ¿no? Entonces, entre más o menos hasta el mes, básicamente nosotros podemos de pronto ver ese crecimiento. Recordemos que en condiciones normales los folículos presentarán un crecimiento de 1.25 centímetros al mes, ¿no? Esto en condiciones normales. Ahora, en condiciones alopécicas, seguramente vamos a ver resultados de pronto en el primer o hasta el segundo mes, o de hecho, pues aquí nos están poniendo como pauta los 3 meses. Entonces, es un tratamiento de efecto retardado, por así decirlo, es decir, se toma bastante tiempo para que podamos ver el resultado. No vamos a ver resultado definitivamente a la semana o a los 15 días de haberlo colocado. Las soluciones tópicas, que por ejemplo se pueden manejar al 2 y al 5%, se utilizan en el tratamiento de alopecia masculina, por ejemplo, aplicando en la zona frontoparietal y parieto-occipital de la alopecia femenina difusa, ambas de origen androgénico, y bueno, pues al final del día este activo puede tener un buen resultado en ambos casos. Esta misma forma farmacéutica se utiliza para el tratamiento de la alopecia areata, pues al final del día crea un incremento de la vascularización y la nutrición de los folículos, lo que favorece y fomenta la nutrición del pelo. El tratamiento con minoxidilo en la alopecia areata estimula también el crecimiento del cabello. Eso sí, no previene su caída por el tema de la enfermedad, sobre todo pues hablábamos acerca de los cuadros de estrés o nerviosismo que estén llevando a la pérdida del cabello. Dentro de las reacciones adversas, pues puede llegar a producir reacciones de hipersensibilidad, dermatitis de contacto, un poco de prurito, ardor e inflamación local. Puede aparecer hipertricosis en la zona de las cejas y en la región malar, es decir, cuando nosotros estemos aplicando en zonas que generalmente no son tan pobladas. Y con menor frecuencia puede aparecer disnea, cefalea, vértigo, edema o aturdimiento. Dentro de las precauciones y contraindicaciones e interacciones se menciona que pues este minoxidil puede llegar a tener efectos sistémicos como taquicardia, edema, angina de pecho, en cuyo caso es muy importante que se suspenda de inmediato el tratamiento. No se recomienda su uso en pacientes con arritmias cardíacas, enfermedad arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, valvulopatías, enfermedad hepática o renal, y no se debe poner en contacto con la piel erosionada, mucosas u ojos. Bueno, con cualquier tipo de lesión, ¿verdad?, en el cuero cabelludo o en la piel, pues está contraindicado, y obviamente pues ni en mucosas ni ojos se debe colocar este fármaco. La administración del preparado de minoxidilo debe limitarse específicamente al cuero cabelludo. El crecimiento del cabello, decíamos, va a tardar al menos 4 meses en producirse. Los resultados, pues, no son aparentes hasta después de 6 a 12 meses de uso ininterrumpido. Entonces, pues, no hay que desesperar, ¿verdad? En este tratamiento de la alopecia, sí que se puede dar un resultado, pero sí se va a tomar su tiempo. Bueno, tenemos otro fármaco que es finasterida, y pues es un compuesto azasteroideo sintético que se utiliza como agente en la terapia de la hiperplasia benigna prostática.
y como efecto secundario, pues es un estimulante del crecimiento capilar. Bueno, este fármaco inhibe justamente la enzima de la cual hablábamos hace un momento, que es la enzima 5-alfa reductasa. En el varón, pues mencionábamos esta 5-alfa reductasa tipo 1, predomina sobre todo en las glándulas sebáceas, como lo son la piel, el cuero cabelludo, ¿verdad? Y la tipo 2 predomina sobre todo en los folículos del cabello, la próstata, la piel genital y el hígado. Entonces, bueno, pues este tratamiento, al inhibir esta enzima 5-alfa reductasa, pues interfiere para la destrucción o aceleración de la destrucción del folículo piloso o que entre en la fase telógena. Para el tratamiento de la alopecia se recomienda una dosis máxima de 1 miligramo en adulto. No se deben administrar 2 tomas en conjunto si se ha olvidado una de ellas. Quiere decir que se recomienda solamente pues 1 miligramo máximo, pero generalmente se usa una sola toma, ¿no? Pero bueno, si se ha olvidado la de ayer, pues el día de hoy no se vale reponer la anterior. Este fármaco puede llegar a producir dolor abdominal, disminución de la libido, diarrea, impotencia, dolor de cabeza. Debe evitarse contacto o ingestión en mujeres embarazadas, ya que sí que puede llegar a crear cambio en los órganos sexuales del feto masculino. Este fármaco también tiene asociación con el minoxidilo. Se ha demostrado que juntos pues tienen una mayor efectividad en el tratamiento de la alopecia androgénica, pues combinando el uso de minoxidilo por vía tópica y finasterida por vía oral, se tiene, pues, digamos, doble acción y en ese sentido, pues, tendrá un mejor resultado. Bueno, esos son los fármacos que generalmente se utilizan. Vamos a ver algunos otros activos de los cuales también nosotros podemos hacer uso para complementar, pues, este tratamiento. Este tratamiento puede ser, dice la alopecia areata, necesario la aplicación de corticoides locales, como por ejemplo pomadas. Es muy importante el tema de la nutrición, pues muchas veces la caída del cabello también se puede deber a un problema de avitaminosis, un problema de falta de nutrición, y esto pues ha sido considerado una de las causas muy importantes del cabello. Por lo tanto, utilizar la nutrición o micronutrientes, tanto pues ahora sí que tomados como aplicados mediante diversas técnicas, es una buena técnica, ¿verdad? A través de la nutrición se pretende estimular la síntesis de ADN y reforzar la producción de las estructuras queratínicas del cabello. Se recomienda, por ejemplo, utilizar piroxidina, ácido pantoténico o vitamina B5 y la biotina, que están pues muy asociados con esta parte de fortalecimiento de los folículos. Y dentro de los minerales que se recomiendan, pues está el hierro, fósforo, yodo, magnesio, ¿sí? Que nos pueden ayudar a nutrir los folículos. Al generar un ambiente favorable en el cuero cabelludo o al nutrir básicamente el cuero cabelludo, mejora también la absorción de los fármacos, como por ejemplo el minoxidilo. Otro mecanismo de acción propuesto para ellos es la elaboración de lociones y cremas limpiadoras que van a eliminar del cuero cabelludo el exceso de la grasa que pueda llegar a obstruir los vasos locales que irrigan el folículo. Entonces, digamos, una especie de exfoliación que estemos realizando a través de lociones, cremas o cepillos, pues nos son bastante útiles. Bueno, sin duda, una de las técnicas que es
muy contundente es el tema del plasma rico en plaquetas. La aplicación del PRP dentro de lo que es las células de las papilas dérmicas incrementa significativamente su proliferación, lo cual se relaciona con una regulación positiva del factor de crecimiento fibroblástico 7 y la betacatenina, que son definitivamente los estimulantes del crecimiento del cabello. Entonces, bueno, pues inducir estos factores nos traerá un resultado sin duda positivo para reactivar estos folículos pilosos. Las plaquetas, pues son las células del cuerpo que cuentan con una mayor proporción de factores de crecimiento y esa es la razón por la cual al implantarlas o aplicarlas en el organismo, inician de forma natural el proceso para generar o regenerar este crecimiento. La aplicación de plasma rico en plaquetas, además, pues no tiene ningún riesgo, ¿verdad? No hay problema de hipersensibilidad o reacción por parte del paciente, pues básicamente estamos trabajando con sus propios tejidos, con sus propias células. La mayoría de las clínicas que practican esta terapia pues han observado un éxito del 80% aproximadamente, sumamente eficaz. Se recomienda dentro del tratamiento la estimulación capilar mediante un cepillo con cerdas fuertes, realizar masaje en toda la cabeza y la aplicación del plasma de manera tópica, aunque también se puede realizar la aplicación de directamente el plasma mediante la técnica intradérmica de mesoterapia. Realizar de manera ambulatoria en días alternos hasta completar 25 sesiones. Se suelen administrar entre 1 o 2 aplicaciones por mes de esta terapia de plasma. Y aún con ello nosotros podemos enriquecer o sustituir la nutrición de los folículos mediante activos que se utilizan en mesoterapia. Por ejemplo, del mismo minoxidil lo tenemos ya listo para técnica de mesoterapia. Y bueno, recordemos que este minoxidil tiene propiedades vasodilatadoras locales y locorregionales y esto pues va a tener efectos directos sobre el folículo, sobre los queratinocitos, consiguiendo incrementar así la síntesis de glucosamicanos, que pues esto beneficiará a la fase anágena y por ende al crecimiento del pelo. Se pueden asociar además otros activos como son el silicio orgánico, dexpantenol, biotina o ADN. Aquí nos muestran, por ejemplo, algunos protocolos que se han utilizado mediante estudios clínicos, ¿verdad? En donde cualquiera de estos 4 protocolos los podemos utilizar para este tratamiento de la alopecia. Todos tienen la finalidad de incrementar la vascularización y la nutrición de estos folículos. En el protocolo 1 podemos observar una combinación de procaína al 2%, 1 mililitro, minoxidil, 1 mililitro y despantenol, 1 mililitro. El protocolo 2, procaína al 2%, lo mismo 1 mililitro, minoxidil, pero esta vez combinado, por ejemplo, con silicio orgánico. En el protocolo 3 observamos la combinación de biotina, silicio, minoxidil y procaína. Y finalmente el protocolo 4, dexpantenol, biotina, minoxidil y procaína. Entonces recordemos que se puede aplicar las primeras 3 aplicaciones, por ejemplo, cada 15 días y de ahí, una vez al mes, se pueden ir alternando estos protocolos. El dexpantenol es un activo que se usa en la dermatología desde 1939 para el tratamiento de dermatitis. Se vio, por ejemplo, que en ratones sometidos a dietas carenciales de vitamina B, el pelo se oscurecía. De ahí se dedujo que la utilización en el tratamiento de patologías relacionadas con el folículo, es decir, las alopecias, pues sería favorable y pues así ha sido.
Dentro de sus propiedades químicas, pues es un ácido orgánico cuyo disómero tiene una actividad como la de la vitamina B5, pero eso sí debe ser incorporado al coenzima A para realizar dichas acciones. Dentro de sus indicaciones clínicas, pues se ha utilizado en el tratamiento de alopecias normales, generalmente se asocia, por ejemplo, con biotina, fármacos vasodilatadores, tiene una acción trófica o nutriente sobre los epitelios y sobre todo también nos ayuda en el metabolismo de lípidos, lo que es muy efectivo cuando nosotros estamos tratando, por ejemplo, una alopecia seborreica. El protocolo sugerido es combinar gel de ADN, procaína, despantenol y biotina. Bien, otro activo que tenemos es el ginkgo biloba. El extracto de ginkgo biloba posee pues muchísimas propiedades vasodilatadoras. Dentro de sus activos se encuentran terpenos, esteroles, polioles y flavonoides, especialmente rutina y quercetina. La quercetina, pues, es el flavonoide con mayor potencial inhibidor de la síntesis de histamina, quiere decir que es un efecto desinflamatorio, antiedematoso, antivaricoso y que, pues, por esto también se utiliza mucho en la parte de la circulación, ¿verdad? En general, pero bueno, en este caso, cuando nosotros tenemos un problema de inflamación o de problema seborreico o, por ejemplo, en la alopecia areata, en donde hay una inflamación continua o una destrucción por sobreestimulación del sistema inmune, pues el ginkgo biloba puede tener bastante acción en ese sentido. Por otro lado, el ADN es una sustancia altamente polimerizada, es un polímero natural que se halla presente en el núcleo de todas las células de los seres vivos. El ADN pues tiene un poder restaurador de células necrosadas, reconstruyendo pues un tejido nuevo, y en este caso pues nos ayuda a nutrir los folículos pilosos para favorecer la fase anágena de los mismos. Este ADN puede llegar a recuperar la destrucción de las proteínas de colágeno y en resumidas cuentas pues no es otra cosa que peptonas de colágeno y elastina que pues favorecen la síntesis de estas proteínas, ¿verdad? Para que el folículo piloso pues se ponga más fuerte, el cabello se genere de manera más fuerte también, ¿verdad? Y acelere esta fase de crecimiento. La biotina. Bueno, la biotina o vitamina H es necesaria también para el crecimiento celular, la producción de ácidos grasos y metabolismo de aminoácidos nos van a ayudar a la reparación celular, resultando pues una mejor estructura, una mejor piel, bueno, en este caso un mejor cabello, ¿no? La biotina alivia síntomas de dermatitis seborreica, eczema, piel seca y ayuda a combatir la caída del cabello y la decoloración prematura. Se recomienda, por ejemplo, hacer una base mesoterapéutica para la alopecia, donde vamos a ocupar, por ejemplo, 1 mililitro de ginkgo biloba, 1 de silicio orgánico, 0,3 mililitros de finasteride, y esto se aplica en una primera sesión. En una siguiente sesión se vuelve a añadir ginkgo biloba y así sucesivamente. La idea es realizar una sesión mensual, más o menos en un periodo de 6 a 9 meses. Pasado este tiempo, se ha de repetir una sesión cada 3 meses y pues dependiendo cómo vaya evolucionando el paciente, aplicaremos algunos refuerzos. Y bien, pues esas son las recomendaciones que podemos realizar para el tratamiento de la alopecia. Les queremos invitar, pues ya sea para que participen en el taller de plasma rico en plaquetas o en el taller de mesoterapia, para que ustedes puedan conocer a profundidad la forma de aplicar cada una de estas técnicas, ¿verdad? Y que no solamente van por el tratamiento de la alopecia, sino que se tratan muchas otras afecciones. Es muy importante que las personas que no estén familiarizadas con el tema, por ejemplo, de plasma rico en plaquetas o de mesoterapia, pues tengan
adecuada sobre la técnica para evitar pues alguna negligencia o algún efecto no esperado o no positivo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado esta información y pues si alguien tiene alguna pregunta, es el momento en el que pueden realizar.